disco que causa mucho dolor. Acá lo que se caracteriza más es por el dolor. El dolor va a la cabeza de estos pacientes. ¿Por qué? Este dolor no mejora rápidamente con analgésicos comunes como el naproxeno, como el ibuprofeno, como tudoloneurobión, no mejoran con eso. Son pacientes que van a mejorar usando tramadol para arriba, debido a la gran cantidad de inflamación que produce en el disco. Y normalmente la espondilodicitis piógena está relacionada eh, básicamente con determinados gérmenes. No sé si lo pueden ver mi puntero, ¿sí? ¿Pueden ver puntero o no pueden ver puntero? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. El estafilococo aureus a la cabeza es el principal agente infeccioso. Luego ya en menor medida estreptococo, E. coli, Klebsiella o Pseudomonas, dependiendo de si la contrajo o no en el hospital, probablemente porque son gérmenes más asociados a eso. Entonces, ¿cómo ingresan? A través de alguna zona, foco urinario, piel, dental, y hacen una bacteriemia. Luego la bacteriemia produce ya una siembra, produce una siembra eh, vertebral, básicamente los platillos vertebrales, luego se extiende al disco y este es ahí cuando comienza a producir una dilución de todos los componentes del disco. Como sabemos que tiene bastante cartílago, comienza a destruirlo. Y algunas veces esta destrucción puede producir inestabilidad, pero el solo hecho de destruir el disco ya produce un dolor intenso en el paciente, que no mejora fácilmente. Pero, eh, ¿en, en qué pacientes podríamos em, sospecharlo? ¿En qué pacientes podríamos estar sospechando de que podrían tener esto? Tenemos a los pacientes con endocarditis, hemodiálisis, inmunosuprimidos y vemos que también están inmunosuprimidos por diabetes o aquellos que hayan sido o se les haya realizado alguna intervención quirúrgica también son factores de riesgo para que los pacientes produzcan una discitis. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como les había mencionado, el dolor lumbar intenso es la manifestación más frecuente. Asociado puede estar obviamente pérdida de apetito, fiebre, y ya cuando aparecen los déficits neurológicos, muy relacionado podría estar la radiculopatía, que es un dolor irradiado hacia las piernas, y los focos, obviamente, como les mencioné, puede ser urinario, piel, endocarditis, que ha tenido algún antecedente de algún procedimiento. Pero ¿cómo lo diagnosticamos la espondilodicitis? Lo primero que tienes que hacer cuando sospechamos de una espondilodicitis es solicitar una imagen, porque obviamente está sospechando de una infección del disco y el estudio, el gol estándar es la resonancia con contraste. La resonancia con contraste nos permite saber si esta lesión es compatible con una infección de disco. Obviamente que cuando una vez que ya tengas esta resonancia, dices, ok, un paciente con dolor intenso, que me hace fiebre, ahora le he hecho la resonancia y sale que tiene una discitis. Posteriormente a ello, ¿qué voy a buscar? Voy a buscar la etiología. ¿Qué cosa es lo que causó esta infección? O sea, el germen. Entonces, para eso nos vamos a hemocultivos. Los hemocultivos sirven para identificar al germen. Y adicionalmente puedes pedir leucocitosis y ves PCR para qué? Para ir viendo en el proceso cómo va evolucionando. Si estamos dándole tratamiento adecuado, ya baja la leucocitosis, baja el PCR, nos permite saber eso. Y cuando no encontramos al germen, podemos hacer una biopsia guiada para definir el tratamiento. Muy bien, entonces las imágenes que muestran acá en la que estoy señalando con el puntero, es la imagen en T1. Es T1 porque el líquido cefalorraquídeo es oscuro. Y vemos que los discos aquí son plomos, eh, pero en este último disco, en el disco L4 L5, vemos que aparte de ser plomo, este se distribuye de forma difusa hacia la vértebra L4. Cuando le vamos a poner fase STIR, observen que la fase STIR lo que hace es brindarte con hiperintensidad todas las zonas inflamadas. Y acá se inflama tanto la vértebra L5 como la vértebra L4. Y cuando le ponemos contraste, que es la tercera imagen,
vemos como si fuera un acceso, como si fuera un acceso, tiene un halo alrededor que capta contraste y un centro negro. Eso ya nos indica que ese disco obviamente está infectado. Esa es la forma de diagnosticarlo correctamente. Obviamente, dentro del doctor, pero mientras sacamos hemocultivo, mientras hace la biopsia, va a demorar, mientras que el germen, ¿qué hago? Le damos tratamiento empírico. Empírico, tratando de darle a un germen gram positivo y a un germen gram negativo. Vamos a hacer cefazolina o ceftriaxona, tratando de darle a los gérmenes, al tratamiento al germen gram positivo o negativo que podamos corresponder. Y duración mínimo son de 6 semanas. Entonces, eso nos ayuda. Ahora, ¿cuándo decidimos tratamiento quirúrgico? Cuando ya obviamente no mueve una pierna, el dolor radicular es intenso, hay abscesos que comprimen la médula o que comprimen las raíces. Entonces, ya estamos hablando de entrar a una indicación quirúrgica. Muy bien. Con respecto la disitis tuberculosa, obviamente, como su nombre lo dice, es una infección, pero obviamente es muy peculiar esta infección debido a que el Mycobacterium tuberculosis es aquí el protagonista de por qué se produce la lesión del disco y posteriormente una deformidad en la columna. Entonces, el Mycobacterium tuberculosis aquí es la causa de la infección. Y más hemos visto asociadas a desnutrición y hacinamiento de nutrición a gente que tiene obviamente escasos recursos y hacinamiento sobre todo en las cárceles, eh, presidiarios que llegan y eh, están muy relacionados con las infecciones de tuberculosis. Y obviamente esta infección es una infección extrapulmonar, es secundaria, no es primaria, por lo tanto el grado de infección es menor, ¿no? Eh, lo característico de la disitis tuberculosa es que afecta mucho al hueso, lo destruye rápidamente, tanto así que el hueso pierde su fuerza y es prácticamente fracturado, ocasionando una inestabilidad en la columna. Entonces, lo que vemos acá es que obviamente el foco primario siempre va a partir de alguna otra zona donde estuvo el micobacterium, principalmente pulmonar, hace su bacteriemia y aparentemente a través de los plexos de Watson llegan a las localizaciones de los platillos, a los cuerpos vertebrales y empieza ahí la diseminación al disco y comienza la necrosis gaseosa, comenzando a colapsar, a romper, a destruir disco y hueso. Aquí la característica más importante es que el hueso se deforma demasiado y está asociado, como le digo, a personas que han tenido antecedentes o hacinamiento o desnutrición. Entonces, vamos a ver que el colapso de la vértebra, los abscesos alrededor de la columna, y la compresión medular junto con la inestabilidad son, digamos, es la disitis más mm, grave en cuanto a la lesión de la columna que puede originar. Dentro de las manifestaciones, el dolor a la cabeza siempre, sudoración nocturna, pérdida de apetito, pérdida de peso, el dolor lumbar y sobre todo hemos visto compromiso de la médula cuando obviamente está en columnas dorsales, cervicales, hay bastante compromiso de la médula debido a que los abscesos son duros y fríos, producto de los granulomas. Entonces, cuando ya comienza a haber parálisis o comienza a haber radiculopatía, tienen que operarse. ¿Cuál es la frecuencia de distribución de estos disitis? La parte de toracolumbar baja, el toracolumbar es la zona más afectada, en la torácica baja o la lumbar. Son las zonas que más afecta la disitis. A veces puede estar involucrados 2 o 3 vértebras eh, y sobre todo el paciente acude porque tiene mucho dolor. Entonces, igual sigue siendo la sospecha de un paciente con dolor lumbar, dolor dorsal muy intenso que no mejora con analgésicos, pérdida de peso, por ahí febrículas. Entonces yo pido el gol estándar es la resonancia. La resonancia es el estudio siempre de elección para diagnosticar espondilodicitis. Y vemos acá, esta es una imagen de resonancia dorsal. Observen aquí que la forma de la columna ya se arqueó, se ha hecho como un ángulo obtuso. Prácticamente aquí hay una disitis que tiene pus y tiene, miren cómo ha crecido hacia adelante de la columna, que parece una masa, pero es un granuloma gigante.
pus, porque cuando lo pasamos a con contraste observen la pus, ¿ve? Y tanto se ha ido hacia adelante como se ha ido hacia atrás, tratando de comprimir lo que es la médula. Es muy probablemente este paciente esté padeciendo de una paraplegia debido a la compresión de los granulomas, que es lo que más daña al, al paciente. Entonces, observen cómo se comportó la disitis, observen cómo se comportó la disitis piógena comparado con una disitis por tuberculosis. Aparte de destruir el hueso, y parece prácticamente que lo ha fracturado, hace estos abscesos gigantes, ¿no? Entonces es más aparatosa la disitis tuberculosa. Muy bien, y aquí el tratamiento ya no viene a ser, vamos a sacarle hemocultivo para diagnosticar la tuberculosis. Lo que aquí hacemos directamente es biopsia, biopsia dirigida por aguja, el hueso o sacar pedazo de disco, enviarlo a cultivo o GeneXpert o esperar la anatomía patológica que nos diga si tiene granuloma gaseoso o célula de Langerhans, de Langhans, que permitirían un diagnóstico presuntivo de este paciente. Luego, PCR y leucocitosis solamente para hacer el seguimiento del paciente. Luego el tratamiento, obviamente, es lo que ya llevamos nosotros como una terapia completa de isoniazida, rifampicina, presenamida y etambutol por un periodo de 12 meses. Es lo que llevan los pacientes. Y recordar que siempre que haya déficit neurológico, inestabilidad en la columna, van a ir a tratamiento quirúrgico. Muy bien, esto es cuanto al tema de la discitis tuberculosa. Muy bien, entonces en lo que es tumor, aquí básicamente nosotros clasificamos a los tumores. Uno, por frecuencia, siempre que diagnostiquemos una sospecha de tumor, siempre es por el más del 90% metástasis. A la cabeza es lo más frecuente. Y normalmente, una vez que diagnosticamos algún tumor, lo clasificamos en extradural, intradural, extramedular o intradural, intramedular. Esto básicamente porque extradural porque viene abarcando el hueso. Comienza por el hueso y comienza a destruir y avanza hasta llegar a las raíces nerviosas o a la médula. Entonces, por eso le llamamos extradural. Y hay tumores que nacen intradurales, que nacen cerca de la dura madre, pero que no se meten a la médula, pues se llaman extramedulares. ¿Quién está aquí? Los famosos meningiomas, schwannomas o paragangliomas que comienzan a nacer de la vaina de los nervios y comienzan a crecer, pero son benignos y por eso es que no invaden hacia la médula. Y los otros que son los tumores intramedulares, que son producto intrínsecamente de la médula. Aquí a la cabeza están los ependimomas y los astrocitomas. Si queremos tratar de entenderlo, ¿cómo sería un intra o extra o intramedular? Como podemos ver aquí, el extradural viene desde afuera, desde las costillas y comienza a comer el hueso y se impregna y comienza a avanzar hacia dentro de la médula. Un intradural, como ven aquí, nace en medio de los nervios y lo que provoca es una compresión, ¿no? Avienta hacia la médula. Y el intramedular, obviamente, por su nombre mismo lo indica, cuando abres la médula recién puedes ver al tumor que está afectando o comprometiendo al paciente. En las imágenes de resonancia vamos a ver aquí que existe una tumoración, observen aquí en el lado izquierdo, que viene desde la zona de la cercana al cuello, una imagen que comienza a captar contraste y comienza a invadir, destruye las apófisis transversas y está metiendo al cuerpo. Esto de acá se llama extradural, viene desde afuera. ¿Ok? Observen aquí hay otro, miren, viene desde afuera esta lesión tumoral y comienza a invadir, destruye el hueso y se mete hacia la médula, extradural. Intradural, observen que es básicamente una imagen que no vamos a ver la destrucción del hueso, no lo vamos a ver, pero es una imagen que va creciendo lentamente y va desplazando la médula. Como pueden ver aquí, esta imagen es bien redondeada y lo que hace es desplazar la médula. La médula es este pedacito de color oscuro. Y como podemos ver, tiene unas colitas durales, entonces es muy probable que esto sea un meningioma. Entonces el meningioma es un tumor intradural dentro de la dura madre, pero que no se mete a la médula, lo que hace es desplazarlo. Observen aquí, un neurinoma, lo que hace es nacer desde la raíz y comienza a adentrarse. No destruye hueso, no capta alguna forma maligna, lo único que hace es crecer y crecer y comprimir.
Mientras los tumores intramedulares, como pueden ver aquí, el hueso íntegro, la, el saco dural íntegro, pero miren, observen, el- la médula comienza a abrirse como una hoja plegable. Dentro de eso es como si estuviera creciendo algo dentro de la médula. Ese es un tumor intramedular. Y con la cotación de contraste se observa mejor. Aquí vemos otro. Observen, todo el cuello, el hueso está íntegro, pero miren dentro de la médula algo está creciendo. Algo está creciendo de forma normal y capta contraste. Es un tumor intramedular. Entonces, eh, los tumores pueden viajar prácticamente de manera directa o a través del plexo de Watson. ¿Qué es eso? Un plexo venoso que se encuentra delante de la columna vertebral y que mayormente trae a su paso células cancerígenas de lo que es la mama y el pulmón con mayor frecuencia en la columna. Hay otras que son extensiones directas, como por ejemplo la de la próstata, o linfomas o sarcomas. ¿Y qué producen los tumores? Compresión. Comprimen la médula, comprimen las raíces debido a su crecimiento. También pueden destruir, en el caso de que son malignos, destruir el hueso. Y otros como invasión directa, como la que comenté, la próstata. Entonces, ¿cuál es la manifestación más importante de cuando nos llegan los pacientes? Es dolor y que ya vienen con déficit motor. Cuando ya llegan con dolor y déficit motor, ya nos está avisando que este es un probable tumor. Probable tumor que obviamente lo han traído porque ya no encuentran mejoría estando en casa. Entonces, el dolor es una de las características que llaman la atención y el déficit neurológico como la compresión medular o de las raíces. Obviamente en la parte sistémica, si hablamos de un tumor, por ejemplo, de páncreas, obviamente la anorexia es bastante marcada, ¿no? Todo dependerá los síntomas sistémicos de qué tipo de primario podríamos estar hablando. Casi los tumores de meningiomas, schwannomas o intramedulares no producen muchos síntomas sistémicos. Y seguimos mencionando que aquí el principal gol estándar es la resonancia para detectar ese tipo de lesiones. Doctoritos, ¿por qué mencionan las otras? Porque la tomografía te permite ya hacer un mejor control de la estabilidad. Los rayos X simples son lo primero que es la primera línea en otro tipo de establecimientos que no son de tercer nivel. Y la medicina nuclear permite ver ya si hay o no recrudecimiento o recidiva de los tumores. Muy bien, ¿cómo lo diagnosticamos? Hay exámenes de laboratorio que nos hacen sospechar, pero no son diagnósticos. Todo diagnóstico es por biopsia, biopsia abierta o biopsia percutánea. Una vez que se hace la biopsia, ya podremos tener un diagnóstico más claro de qué es lo que le está pasando al paciente. ¿Ya? Entonces, el resto de exámenes nos permite hacer un seguimiento, ¿no? Que la biometría hemática, el calcio sérico, que la fosfatasa alcalina, que el PSA nos permite hacer un seguimiento. Muy bien, dentro de los tratamientos, aquí, si los tumores no producen compresión o lesión de los nervios, van a ir a radioterapia o al tratamiento farmacológico que corresponda según su primario. Pero si los tumores producen compresión pulmonar, paraparesia o radiculopatía, van a cirugía. Entonces, cuando producen síntomas neurológicos, a cirugía, que es cuando solamente es dolor, molestias y han sido captados en la resonancia sin ningún otro déficit neurológico, pueden beneficiarse de la radioterapia y la quimio dependiendo de qué tipo de tumor estamos hablando. Muy bien. Ahora, sabemos también que las principales metástasis son de mama y pulmón, que el gol estándar es la resonancia y que la biopsia, si bien es cierto, es una de las mejores herramientas, pero no es 100% efectiva, a veces es un 70-80% de efectividad.